Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje de novela, de cine, de cómic, de serie de televisión, personaje ficticio, y vamos a recrear todo lo que podamos su vida a través de esos medios que hemos hablado. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Auguste Dupont. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Chevalier Auguste Dupont, normalmente conocido como C. Auguste Dupont, es un detective de ficción creado por Edgar Allan Poe. Dupont hizo su primera aparición en Los crímenes de la calle Morgue, la novela de 1841 de Poe, considerado el primer relato policial, y vuelve a aparecer en El misterio de Marie Roget de 1842 y en La carta robada de 1844. Dupont no es un detective y sus motivaciones para resolver los misterios van cambiando a través de los tres relatos. Haciendo uso del raciocinio, combina su considerable intelecto y creatividad ya vista por el nombrado libro, incluso poniéndose a sí mismo en la mente del criminal. Estos talentos están tan desarrollados que parece leer la mente de su acompañante, el narrador anónimo de las tres historias. Poe creó a Dupont incluso antes de que fuera conocido el término detective. No se sabe a ciencia cierta que lo inspiró, pero el apellido Dupont parece provenir del inglés de duping, engañar o timar. Este personaje sentó las bases para la creación de nuevos detectives ficticios, incluyendo a Sherlock Holmes y Hercule Poirot, y estableció los elementos más comunes del general policía clásico. Dupont vive en París con su cercano amigo, el anónimo narrador de las historias. Los dos se conocieron por accidente mientras buscaban el mismo raro y extraordinario libro en una oscura biblioteca de París. Esta escena y la búsqueda de ambos personajes para encontrar un libro oculto sirve como metáfora para representar el descubrimiento. Dupont es aficionado a los enigmas, acertijos y jeroglíficos. Lleva el título de Chevalier, queriendo decir que ello que pertenece a la Legión de Honor. En Los crímenes de la calle Morgue, Dupont investiga el asesinato de una madre y su hija en París. El mismo personaje investiga otro asesinato en El misterio de Marie Roget. La historia se basa en la verdadera historia de Mary Rogers, una vendedora de cigarros de Manhattan cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Hudson en 1841. La aparición final de Dupont en La carta robada pone en relieve una investigación sobre una carta que le fue robada a la reina de Francia. Poe calificó a esta historia como quizá mi mejor historia del raciocinio. A lo largo de las tres historias, Dupont recorre tres escenarios. En Los crímenes de la calle Morgue recorre las calles de la ciudad, en El misterio de Mary Roget está al aire libre en un descampado y en La carta robada en un encerrado espacio privado. La destreza deductiva de Dupont se puede observar cuando lee la mente del narrador, logrando esto al seguir el hilo de la conversación de este. El método que utiliza Dupont es nivelarse con el criminal y adentrarse en su mente. Sabiendo cómo piensa un criminal, él puede resolver cualquier crimen. Con este sistema combina la lógica científica con la imaginación artística. Ya que es un verdadero observador, presta especial atención en aquello que nadie nota, como la indecisión, impaciencia o una casual o involuntaria palabra. Dupont es retratado como una deshumanizada máquina de pensar, un hombre cuyo único interés es la lógica pura. El personaje también enfatiza la importancia de leer y escribir, ya que muchas de las pistas vienen de leer los periódicos o de reportes. Este mecanismo llama la atención del lector, quien sigue adelante buscando las pistas por cuenta propia. Dupont no es realmente un detective, como hemos comentado antes, y sus motivaciones van cambiando en sus distintas apariciones. En la primera novela investiga los asesinatos solo para entretenerse y probar la inocencia de un hombre falsamente acusado. Y además él rechaza una recompensa final en esta historia. Sin embargo, en La carta robada realiza la investigación para deliberadamente obtener una recompensa financiera.
Poe podría haber sacado el apellido Dupont de un personaje de una serie de historias publicadas en la Barton Gentleman's Magazine en 1828, llamadas Pasajes sin publicar en la vida de Vidocq, el ministro francés de la policía. El nombre también insinúa zapping, engañar o engaño, una habilidad que Dupont alardea en la carta robada. El género policial, sin embargo, no tenía precedentes y la palabra detective aún no era usada cuando Poe presentó a Dupont. El ejemplo más cercano en la ficción es Zadig de Voltaire, en donde el personaje principal efectúa hazañas similares de análisis. Poe también sacó provecho del interés del momento. Su uso de un orangután en los crímenes de la calle Moore fue inspirada por la reacción popular respecto a un orangután que había estado en la exposición en la Masonic Hall en Filadelfia en julio de 1839. Y el misterio de Marie Roget se inspiró en una historia real que se había vuelto muy popular. Dupont es generalmente reconocido como el primer detective en la ficción. El personaje sirvió como prototipo para muchos otros que fueron creados más tarde, incluyendo a Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle y Hércules Poirot de Agatha Christie. Doyle una vez dijo: cada uno de los relatos de Poe es una raíz de donde se ha desarrollado una literatura completa. ¿Dónde estaban las historias de detectives hasta que Poe sopló sobre ellas el aliento de vida? El personaje llegó a establecer el género policial distinto del de misterio, con especial énfasis en el análisis y no al sistema de intento-error. Además, en las tres historias protagonizadas por Dupont, Poe creó tres tipos de cuentos policiales, las cuales establecieron un modelo para todas las futuras historias. El físico, en los crímenes de la calle Moore; el mental, el misterio de Marie Roget; y una versión equilibrada de ambas en la carta robada. Bien, algunos otros escritores también hacen referencia a este personaje. En la primera historia de Holmes, Estudio en Escarlata en 1887, el Dr. Watson compara a Holmes con Dupont, a lo que este responde: no hay duda de que crees que estás halagándome. En mi opinión, Dupont era un tipo bastante inferior, a pesar del hecho de que este detective está claramente inspirado en el otro. Dupont aparece luego en una serie de 7 historias en la revista de misterio Larry Quinn de Michael Harrison en la década de 1960. Y también tuvo un impacto considerable en el personaje Hércules Poirot de Agatha Christie, presentado por primera vez en el misterioso caso de Styles. Después de la vida ficcional del detective, él escribe un libro sobre Edgar Allan Poe en la novela La tercera muchacha. En otros medios, Dupont, interpretado por Joseph Cotten, es un personaje de la película Fletcher Markle de 1951. La película se llamó The Man with a Cloth. Al final se revela que la identidad de Dupont es en realidad Poe mismo. En el cómic Batman Confidencial es presentada la creación de Batman. La supercomputadora resuelve crímenes conectada con las bases de datos, la Interpol y la CIA, que se conoce como Bat Computer. Originalmente fue apodada como Dupont en homenaje al personaje. Y también cabe mencionar que la película Sherlock Holmes and the Great Murder Mystery, que a pesar de ser protagonizada por otro detective, en este caso Sherlock Holmes, está basada en la obra Los crímenes de la calle Moore. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo,
personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.